raíz de los decomisos de millones de litros de combustible que realizaron las autoridades en los puertos de Altamira, Tamaulipas y Ensenada, Baja California el pasado mes de marzo, En Punto documentó que pipas y autotanques de las empresas Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Montimex transportaron y almacenaron el diésel que ingresó de contrabando en buques tanque desde Texas y que pretendían comercializar. Mefra Fletes, líderes en el mercado de la transportación de hidrocarburos para el sector público y privado. La empresa Mefra Fletes fue constituida en el 2015 en Guadalajara, Jalisco. En 2019, Roberto Blanco Cantú y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en sus socios y empezaron a operar en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas. También abrieron oficinas en McAllen, Texas. José René Tijerina Mendoza también es propietario de Autotransportes Montimex, fundada en Monterrey, Nuevo León. Y Roberto Blanco Cantú fundó en septiembre de 2021 la empresa de transporte Autolíneas Roca en Tampico, Tamaulipas. Roberto Blanco Cantú tiene 30 años, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, creció y estudió en Brownsville, Texas. Tiene doble nacionalidad, usa el nombre de Roberto Brown Cantú. Su familia es originaria de Matamoros. Varios de sus familiares tienen antecedentes de actividades criminales. Su hermano mayor, Rigoberto Blanco Cantú o Rigoberto Brown Cantú, y su cuñado, Marco Antonio Medina, han sido señalados por el FBI de ser integrantes del grupo criminal que encabeza Carlos Fabián Martínez, alias el Cuate Martínez, yerno y operador del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. En 2022, las autoridades de Estados Unidos acusaron a Rigoberto Brown de ser administrador del grupo criminal del yerno de Osiel Cárdenas, que se hacía cargo de la extorsión a despachos aduanales transfronterizos y lavado de dinero. Desde 2022, Rigoberto Brown tiene una orden de arresto en Texas. Ese mismo año, el cuñado de Roberto y Rigoberto Brown Cantú fue detenido junto al Cuate Martínez, yerno de Osiel Cárdenas, en Mission, Texas. El FBI acusó a Medina de imponer las tarifas de extorsión y transferir el dinero en efectivo a cuentas bancarias en Estados Unidos y México. El FBI documentó que entre 2014 y 2022, este grupo criminal obtuvo $27 millones en extorsiones. Quienes no pagaban eran secuestrados y asesinados. El expediente de la Corte de Texas revela que enviaban el dinero producto de las extorsiones a José de Jesús Tapia Fernández, diputado local de Tamaulipas, para que mediante la compra de empresas de transporte en México lo lavara. En Punto corroboró que desde 2018, José de Jesús Tapia Fernández se asoció a la empresa Regio Transportación, propiedad de José René Tijerina Mendoza, quien es socio de Roberto Blanco Cantú en Mefra Fletes y Autolíneas Roca. La empresa Regio estaba en quiebra y Tapia Fernández le inyectó $12 millones. En abril del 2019, Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú y José René Tijerina Mendoza compraron Mefra Fletes. Nos hemos posicionado en 15 estados de la República, contando con más de 300 tractocamiones y 600 pipas. Roberto Blanco Cantú se registró ante el SAT como persona física con actividad empresarial para alquiler de autobuses, minibuses y remolques. En mayo de 2021, proporcionó como domicilio fiscal el piso 50 del edificio Metropolitan Center en San Pedro Garza García. Desde hace 5 años, no reporta al SAT ingresos, ni pago de impuestos, ni cambio de domicilio fiscal. En el piso 50, también instalaron las oficinas corporativas de Mefra Fletes. El lugar es el centro de operaciones de Roberto Brown, al que las autoridades identifican como el señor de los buques, por el contrabando de millones de litros de combustible. Una red de empresas fachada realizó más de 15,000 operaciones aduanales para introducir de contrabando miles de millones de litros de combustible por tierra y mar desde Estados Unidos a México.
Entre estas empresas se encuentran Intansa, BMatch, comercializadora de bienes y servicios de Nuevo León, Belure, Azteca Cone, JSC Servicios Aduanales, comercializadora Mangel, importadora y exportadora Solroen, comercializadora Kiel, Customs Link Arl, Actova Tecnolife e IMEX. Comparten socios y tienen direcciones fantasma en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco. A través de estas empresas compraron combustible en Texas y lo ingresaron a México como aditivo para aceites y lubricantes a granel y como desechos de destilados de petróleo para evadir impuestos. Toda la documentación aduanal está falseada. Venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era. En Punto documentó la descarga de 11 millones de litros de diésel que realizó el buque Torm Agnes el pasado mes de marzo en los puertos de Guaymas y Ensenada. El subdirector de operación de aduanas en el puerto de Guaymas, Juan Carlos Sario Pichal, autorizó la descarga de diésel, registrándolo como aditivo para aceites y lubricantes. La compra de ese combustible se realizó el 28 de febrero en Houston, Texas. En este caso, fue la empresa Intansa que pagó $1.632.000 a la compañía estadounidense Icon Midstream por el combustible y el transporte en el Torm Agnes. En la factura de compra, Intansa registró como dirección Avenida Luis Elizondo 335, Departamento 11, en Monterrey, Nuevo León. En ese lugar no existe rastro de ninguna empresa, son departamentos habitados por estudiantes. Intansa fue fundada en 2022 por Hernán Guillermo Fernández Morán y Ricardo Ayón Rodríguez. Un año después, registraron como administrador y apoderado a Ramiro Rocha Alvarado. Este hombre ha sido guardia de seguridad, chofer, taquero, comediante y en medios sociales se hace llamar Don Puc. Estas tres personas aparecen como socios y apoderados de otras empresas constituidas en Monterrey, BMatch, Azteca Cone y comercializadora de bienes y servicios de Nuevo León, Belure. En 2022, Francisco Javier Antonio Martínez, siendo funcionario de aduanas, se asoció a comercializadora de bienes y servicios de Nuevo León, Belure. Actualmente ocupa el cargo de director de administración del puerto de Tampico y fue funcionario de aduanas en Matamoros y administrador de proyectos aduaneros del SAT. Las empresas BMatch, Azteca Cone y comercializadora de bienes y servicios de Nuevo León, Belure, registraron la misma dirección de Intansa. Luego que las autoridades decomisaron millones de litros de combustible en Ensenada y Altamira, el pasado 31 de marzo el SAT suspendió del padrón de importadores por estar involucradas en el tráfico de hidrocarburos y lavado de dinero a toda esta red de empresas. Autoridades federales revelaron que desde hace un par de semanas citaron a representantes de la empresa Intansa a comparecer, pero a la fecha no se han presentado.